Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy, 26 de agosto, vamos a estudiar Ezrat Hashem, la página 17 del Tratado de Eruvin, y con ello concluiremos el primer capítulo de nuestra Gemara, de nuestro tratado. Nuestro estudio lo hacemos en el día de hoy, Leilui Nishmat, Mesod, Salama, Bar Clara, Nishmatot, Segura, Bitzur Hayim. Habíamos estado viendo, nos habló la Mishnah anterior, sobre cómo construir paredes para rodear un lugar. Y habíamos hablado sobre la anchura o sobre si se podía hacer de manera vertical u horizontal. Y ahí Rabbi Yossi nos dijo que tenía que ser tanto horizontal como vertical y si no, no se llamaba pared. Y los sabios opinan que o una o la otra estaría permitido. ¿Y cuál tendría que ser el grosor de la cuerda o cuál tendría que ser el grosor del poste que íbamos a utilizar? Bien, entonces, volvemos entonces a donde estábamos en nuestra Gemara, últimas líneas de la página 16, y vamos a estudiar entonces nuestra página 17. Vamos a empezar ahí, Darash Rav Nachman. Vino a explicar Rav Nachman nuevamente sobre una situación en la cual acamparon unas personas. Y nos preguntaba la Gemara, ¿cuál es el espacio que esas personas pueden venir a rodear con o esas cuerdas o esos listones para convertir ese lugar en un lugar privado para ellos y que puedan transportar? Entonces habíamos visto una primera opinión que decía para una sola persona un Betzatayim. Betzatayim habíamos dicho que era un espacio en el cual yo puedo plantar 12A de grano y pues lo que siempre comparamos estas labores del Shabbat con el Bet HaMikdash. Entonces se fijó que ese Betzatayim equivalía al espacio que ocupaba el patio del Bet HaMikdash, que eran 5.000 amot cuadradas. Entonces, cuando hablamos de Betzatayim, estamos hablando de 5.000 amot cuadradas. Pero según otra opinión, lo que se puede rodear es aquel espacio que ellos vayan a necesitar, lo que sea necesario para el número de personas que va a haber ahí. Pues ahora nos trae la opinión de Rav Nachman. Y dice Rav Nachman, dice el nombre de Rabbenu. ¿Quién es Rabbenu? Shemuel. Para una persona sola, notnimlo Betzatayim, se le da un lugar, un espacio de 12 atay. Si son dos personas, Shnaim, Notnim, Lahen, Betzatayim, también se le da el mismo espacio para dos personas. Si son tres, Shlosha, Naasuya y Alá, entonces se convierten en una caravana. Notnim, Lahem, Bet-Shesh, se le da un espacio de 6 para plantar 6 seas. ¿Por qué? Porque tomamos el principio de que cada uno va a ocupar 2 seas. Entonces, 12 as, 12 as, 12 as, 3 por 2 son 6. Bien. Ahora dice Shabbat Rabanan, Beabat, que Rabbi Yossi, Be Rabbi Yehuda, dice, estás dejando de lado la opinión de los sabios para la persona individual y estás enseñando según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Nos cuenta la Gemara, dice, Hadar Okim Rabban Nachman Omrale. Se volvió a poner Rav Nachman a su meturgemán, aquella persona que repetía las palabras del Rab para que todo el mundo las escuchase, para que lo escuchasen los sabios. Y dijo así, verás Rav Nachman, y el señor Rav Nachman, Devarim Shamarti Lifnechem, aquellas cosas que yo dije delante de vosotros. Es decir, que una Shayará se le da un espacio de Bet Shesh, Taut Hem Beyadi. Son un error que yo tenía. ¿Sí? A pesar de ello, dijeron Yahid. Pues, ¿cómo es que se dijo? En realidad, Yahid para una sola persona, Bet Satay. Para dos personas, Bet Satay. Ahora, si son tres, se convierte en una Shayará y se le da todo aquel espacio que vayan a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pregunta la Gemara, dice, espera. Entonces Rav Nachman, el principio de lo que él dijo, lo está enseñando como Rabbi Yossi, la viuda. Y al final lo está enseñando como los sabios. Se responde la Gemara y dice, efectivamente, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Mishom decae abua beshitate. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opinaba de una manera,
Su padre, Rabbi Yehudá, opinaba, según la opinión que trajo Rabbi Nachman, que un yahid se le da a un yahid el espacio de 2 seas. Amar Rab Gidel, Amar Rab. Dijo Rab Gidel el nombre de Rab. ¿Sí? A veces tres personas en 5 BCA podría llegar a estar prohibido. Y a veces 7 BCA para 3 personas podría llegar a estar permitido. ¿Cómo es esto? Amrule le dijeron a Rabbi Gadel, Amar Rabaji, así dijo Rab. Amar Leu, le respondió Rab Gidel, dijo, Oraita nevie uchtive de Amar Ajida. Os juro, por la Torah, por los nevim, por los que tuvieron, que así es como dijo Rab. Amar Rabashi, Mai Kasha. ¿Cuál es la dificultad en las palabras de Rab Gidel? Dilma Jikamar, en realidad podemos decir que así es como dijo Rab. 3 personas que necesitaban hacer un espacio de 6 y rodearon 7, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Me sobra 1. Lleva Mutarim, incluso que son 7, está permitido. ¿Por qué? Porque ahí no hay 2 Betseatayim libres. Y de la otra manera, Los Trejuela Lejamesh de aquí Fusheva. Es decir, si solamente necesitaban 5 BCA y rodearon 7, Afilo Jamesh Asurim. Dice, ¿por qué? Porque ellos solamente necesitaban 5. ¿Sí? Al añadir 2 BCA, entonces incluso los 5 primeros quedan anulados. Entonces ni siquiera dentro de los 5 pueden transportar. El Hade Katane, entonces aquello que se enseñó en una breitá. ¿A qué se refiere? Cuando dijo la breitá, con la condición de que no haya 2 seas o un bet seatayim, como estamos llamándolo, que esté libre. Shepanui Adam, es decir, que esté libre de personas, que no haya una persona que tenga esos 2 bet sea porque lo necesita. Y dice, no es eso. Panui Mikelim, que esté libre de utensilio. Muy bien. Ahora vamos a ver otra forma de entender esta discusión. Y dice así, Idmar, fue dicho, Shelosha, había 3 personas, rodearon el espacio todo kasher la meadri. Bien, entró Shabbat y uno de ellos murió. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tengo a 2 personas para el espacio de 3. ¿Sí? ¿Acaso estamos diciendo que tiene un espacio de más? ¿Acaso vamos a decir que el momento de la entrada de Shabbat es lo que fija? Si a la entrada de Shabbat estaba correcto, entonces después aunque cambió, sigue siendo correcto. Entonces sobre esto, otro caso, eran 2, hicieron un ekef, un perímetro, rodearon ese lugar con más de lo que necesitaban, más que 2, más que BCA. Y después, durante Shabbat, se le unieron más personas, vinieron más personas a establecerse ahí. Entonces, sobre estos casos, discutieron Rabuna y Rabbi Ishaq. Rabuna dice Shabbat Goremet. Es decir, el Shabbat es lo que fija. Cual sea el estatus, cual sea la situación en el momento de la llegada de Shabbat, esto es lo que va a fijar. Después cambió el estatus, no me importa. ¿Sí? Ahora, Bejaramar y el otro, Rabbi Ishaq, dice de Yorim Gormim. Dice, no, lo que fija el espacio que yo puedo tener es el número de personas. Da igual que si durante Shabbat cambió, no importa. Lo que cambia, lo que cuenta es cuántas personas van a estar utilizando ese espacio. ¿Sí? Por lo tanto, si eran 3 y murió 1, estaría prohibido. O si eran 2 y se juntaron más personas, estaría permitido. Ahora dice, viene la Gemara a traer y dice, Afshelo Shanase, dice Tisayem. Parece lógico explicar de Rabuna, que Rabuna es el que viene a decir que Shabbat es lo que fija. Pues dijo Rabba, Bae me Rabuna, así se enseñó, viene a preguntar Rabuna, Ubae me Rabiuda, y también viene a preguntar Rabiuda. Y Mayushet, si había 2 Hatzerot, 2 patios, que tenían una conexión por una puerta, e hicieron Eruv, Hatzerot a través de esa puerta, y después, ¿qué pasó? Durante Shabbat se derrumbó una parte de la puerta. Esa puerta tenía una anchura de 4 tefajim, que es lo mínimo que puede tener. Y hubo un derrumbe, y entonces se bloqueó una parte de la puerta. Y ya no tengo 4 tefajim para poder transportar.
¿sí? Es decir, como que si acaso mi Eruv quedó anulado por eso, o lo que fija es cuál era la situación en el momento de la entrada del Shabbat. Entonces dice, si se le Benistam a Petach, se le bloqueó la puerta, o otro caso, Derech a Jalón hicieron un Eruv por la ventana, había una ventana común, Benistam a Jalón, y de repente se taponó la ventana, ¿sí? Mau, ¿cuál sería la ley para transportar dentro de ese espacio? Amarli, me respondió Rabuna, Shabbat. Lo que cuenta es el Shabbat. Dice, lo que fija es el momento de cómo estaba el Shabbat. O ir Utra, puesto que a la entrada del Shabbat estaba permitido, Utra, entonces quedó permitido. Entonces dice, efectivamente, si está bien, parece lógico pensar que Rabuna es el que piensa que Shabbat Goremet, que es el Shabbat lo que fija cuál va a ser el estatus durante todo el Shabbat. Lema, Rabuna, Rabbi Ishaq. Entonces tenemos que decir, tratemos de decir que Rabuna es el que opina como Rabbi Ishaq. No, perdón. Viene a explicar la cámara. Dice, decimos que Rabuna y Rabbi Ishaq, aquellos que discuten sobre si Shabbat es Goremet o las personas que están ahí residiendo es lo que fija. Diplukta de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Y esa discusión que hay entre ellos la comparamos con la discusión entre Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en lo que están discutiendo. Ditnan, pues se enseñó en una bereita, un hatzer, un patio, sheni fretza, que durante Shabbat se agrietó de tal manera que se crearon aberturas de los dos lados. Y de la misma manera, una casa que se agrietó y se abrieron huecos en la pared de los dos lados. ¿Sí? O un maboy, ¿sí? Que le quitaron la corá, o los legis, o sus legi. En ese caso, se anuló aquello que les permitía transportar ahí. De todas formas, mutarim leotá Shabbat, están permitidos para ese Shabbat. Beasurim latit labo, están prohibidos para de ahí en adelante. Esta es las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, ¿qué es lo que dice? Y mutarim leotá Shabbat, si estaban permitidos para ese Shabbat, tienen que estar permitidos para siempre. Pero si estaban prohibidos para siempre, si tú los vas a prohibir para siempre, entonces también los tienes que prohibir para ese mismo Shabbat. Dice, im mutarim leota Shabbat, mutarim leatit labo, veim asurim leatit labo, asurim leota Shabbat. Dice, entonces, por lo tanto, vamos a decir, Rabuna, de Amaka Rabbi Yehuda, Rabuna está pensando como Rabbi Yehuda, de Rabbi Ishaq, de Amaka que es Rabbi Yossi. Rabbi Ishaq está opinando como Rabbi Yossi. Les dijo, ¿qué es lo que te va a decir Rabuna? Ana de hambre, afilo le rabiosi, dice aquello que yo dije, también te lo puedo explicar según el punto de vista de rabiosi. Acá en lo que ama rabiosi, atam a su lesor, dice hasta ahora, ¿sí? Aquello que rabiosi viene a prohibir en esas circunstancias. Ela, ¿por qué es? Deletnehu le mejitzot, porque lo está fijando como paredes, que ahora se han agrietado. Ajá, pero aquí, cuando estamos hablando del número de personas que van a vivir dentro. Idnehu le mejitzot. Es decir, en este caso también Rabbi Yossi va a pensar que hay que permitir transportar, porque no tenemos en cuenta las paredes, lo que tenemos en cuenta es cuánta gente está dentro. Rabbi Isaac es lo que te va a decir. Ana, de hambre a filo le Rabbi Yehuda. Lo que yo dije también se puede entender según la opinión de Rabbi Yehuda. Acá, hasta ahora, lo que ama Rabbi Yehuda, Atam, Ela, de Idnehu, le Diyorin. Es decir, aquello que dijo Rabbi Yehuda, que está permitido transportar, incluso cuando se rompieron las paredes. Eso es únicamente porque tenemos en cuenta las personas que están dentro. Es decir, que esas personas que viven ahí, entre estas paredes, en el momento de Shabbat, siguen estando ahí. Abal, pero, ajá, en el tema de la Shayará que hicieron esa Ikifúa y murió uno o se añadió uno, ¿sí? Letnehu diurin, ya no hay el mismo número de personas que había al inicio, entonces por eso es que te va a prohibir transportar durante Shabbat. Muy bien, entonces seguimos. Los sabios dicen, Ejad Mishneh Devarim, es decir,
tenemos la opinión de Rabbi Yossi Bar Yudá. Los sabios dicen, no, basta con una de las dos cosas. O que la valla esté hecha de manera horizontal o que esté hecha de manera vertical. O Sheti o Erev. Sería suficiente. Hainu, Tanakama. Pues esto que estamos diciendo es lo mismo que opina el primer sabio. ¿Y esto qué es lo que nos vino a añadir? ¿Cuál sería la diferencia? Ika Benayu, explica la Gemara, dice, esta es la diferencia. Yahid Beyishuv. La diferencia es sobre una sola persona cuando está en un Yishuv, ¿sí? Y no está en medio del camino. ¿Sí? Según Tanakama, que dice que los sabios no hablaron el Abehove, es decir, para una persona. Abyahid, lo Utar Ela que Shayara. Es decir, un Yahid no se le va a permitir como una Shayara, como una caravana. ¿Por qué? Porque la caravana está en el camino y no en el Yeshuv. Y los sabios que discuten sobre Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, ¿qué es lo que opinan? Bemejitza Reuá. Aquí el tema es sobre una mejitza Reuá o sobre una mejitza que está hecha de manera precaria. Ben le Yahidu, ben le Sheyeram. Ahí me da igual si es una sola persona o si son muchas personas. Ben Beishu, Ben Badere, ya sea que estoy en un lugar de asentamiento o que estoy en el camino. Leo la mutar, siempre va a estar permitido. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente Mishnah. Y es una Mishnah muy interesante que nos habla de algunas cosas históricas. ¿Por qué? Porque nos dice así, Arba de Barim Nif Patru Bamahane. Es decir, hay 4 cosas que se permitieron en el campamento de aquellas personas que salían a la guerra, del ejército, ¿verdad? El ejército, cuando salía Kitetzela Milhamá lo Yebeja, ¿verdad? Dijimos, vamos a leer este Shabbat en nuestra parashá y leímos también el Shabbat pasado, al final de Parashat Shoftim, Kitetzela Milhamá, cuando vayas a salir a la guerra y vas a hacer un campamento, ¿verdad? En la parashá pasada, en Shoftim, se nos dijo al final que no podíamos cortar cualquier tipo de árbol, que Adam Etzazadeh, porque el hombre es como un árbol del campo, ¿verdad? Pero de un árbol que yo sé con seguridad que no es un árbol frutal el del cual yo voy a poder comer, ahí puedes cortar toda la madera que quieras. Entonces, aquí nos dice así, cuando 4 cosas se permitieron al campamento de la guerra. Meviim etzim mikol makom. Se puede traer maderas de cualquier lugar y no sospechamos, no se considera como que están robando. Upeturim mirregitrat yadaim, y están exentos de lavarse las manos para la comida. Umidemai, y del hecho de que puedan comer una cosecha que se llama demai, es decir, que tenemos una duda si esa cosecha fueron separadas los diezmos y las ofrendas de ella o no. Umile arev, y también están exentos de hacer eruv, es decir, esa acción que vendría a permitir transportar incluso en un dominio público, considerarlo como si fuese un dominio privado. Muy bien, entonces nos dice la Gemara, Tanur Rabanan, Mahanea Yotzet la Milhama Hareshut. Estamos hablando aquí de un campamento del ejército cuando sale una Milhama Hareshut, es decir, que es una guerra opcional. Sabemos que la Torah nos va a hablar de la guerra de conquista de Israel. Es decir, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, tenía la obligación de luchar por el territorio de Israel y conquistarlo. Pero una vez que ya se conquistó ese territorio, Hashem nos dio la posibilidad de ampliar nuestras fronteras y de ir a la guerra, y eso se le llama Milhemet Reshut. Bien, entonces cuando sale a Milhemet Reshut, Mutarim Begezel, Etzim Yebeshim, se permite tomar maderas secas, que a priori no son nuestras. Bien, podría parecer como si fuese robo. Rabbi Yudá, Bentema Omer, Af, Jonin, Bechol Makom, Ubemakom, Shenargu, Sham Nikbarim. Dice Rabbi Yudá Bentema añade y dice, no solamente eso. También se puede acampar en cualquier lugar. Es decir, que cuando venían a hacer su campamento, no venían a preguntar de quién es este terreno, me voy a poder acampar aquí o no. Donde querían poner su campamento, lo ponían. Y no solamente eso. Ahí donde morían, eran enterrados. Pero murió en medio del campo de Reubén. Lo siento, ahí cayó el cadáver, ahí es donde iba a ser enterrado. Esa es la opinión de Rabbi Yudá Bentema. Entonces nos dice una vereita. Mutarim Begedel ya permitió que tomen sin permiso maderas secas. Pregunta la Gemara. Hay, la canta de Yoshua Haba. Esto fue algo que estableció Yoshua. Pues así enseñó aquel sabio.
Azarat Enaim Itna Yehoshua. Hay 10 condiciones que puso Yehoshua cuando dividieron la tierra de Israel. Y una de ellas, ¿cuál era? Sheyu Mar'in Bejorashin. Es decir, que la persona puede venir a pastorear sus animales en un bosque de su compañero y darle de comer de ahí hierba que crece ahí. Y otra condición, ¿cuál fue? Umelaketim etzim misedotehen, que pueden tomar maderas de los campos de otras personas. ¿Sí? Y por supuesto, entonces, esta es una condición que está específicamente para la guerra también. Viene a explicar la Gemara. Y dice, Hatam, ahí, en el tema de Yehoshua, Beizme Behige. Estamos hablando de espinas, es decir, de madera que no es de uso. Bien. Ajá, pero aquí, Besharetzim, estamos hablando de todo tipo de árboles. Otra explicación, Inami Atam, también ahí, en la condición que puso Yehoshua, Bimjubarín, es decir, que cuando esas ramas estaban atadas al suelo. Bien, si están todavía atadas al suelo o al árbol, ahí permitió Yehoshua. Ajá, pero aquí, Abbet Lushin. Únicamente cuando esas ramas ya están separadas de su fuente original. Otra explicación, y Ajiatam, si quieres otra explicación, lo que permitió Yehoshua es Belajín, de las ramas que están húmedas, que no son aptas para prender fuego. Ajá, pero aquí en el Mahané, en el campamento de la guerra, Mutarim Avyashin, se permite incluso las que están secas, que sirven para prender fuego. Además, estudiamos en la Beraita. Rabbi Yehuda Ben Tema Omer. Av Jonim Bechol Makom, que incluso se puede acampar en cualquier lugar. Ubimakom Shen Ergin Sham Nigbarin, y que ahí donde moría la persona, ahí era enterrada. Pregunta de Gemara, dice, Pshita, esto es evidente, que se les enterraba ahí. Met Mitzvah, ¿por qué? Porque es un Met Mitzvah. Hay una figura en la halajá que se llama el Met Mitzvah. Es decir, que cuando una persona encuentra de manera repentina un cadáver, tiene la obligación de ocuparse de enterrarlo. Bien. Entonces, esta persona que murió en la guerra es un Met Mitzvah, ¿quién se va a encargar de enterrarlo? No hay nadie que se vaya a encargar ahí. Entonces, el propio ejército tenía la obligación de enterrarlo ahí mismo y encargarse de ello. Un Met Mitzvah, con M como la regla dice que un Met Mitzvah, que un muerto de Mitzvah, es decir, porque vas a tener la Mitzvah de enterrarlo, entonces él adquiere el lugar en el que está. En el momento en el que cae muerto en un lugar, ese lugar queda adquirido para él. Muy bien. Entonces, explica la Gemara y dice, Lotzrija. Afalgá dice, no es necesario explicar esto así. Dice, a pesar de que de Itle Cobrin. Es decir, cuando es únicamente... perdón, vamos a tratar de entender esto bien un momento. Me perdí. ¿Por qué la viuda Bentema nos viene a decir que ahí donde muere es enterrado? A priori es evidente. ¿Por qué? Porque es un Met Mitzvah. Dice, no. Estamos hablando aquí de un caso en el que la persona que murió tiene descendientes, tiene familia, tiene personas que se van a encargar de recuperar el cuerpo y de enterrarlo. ¿Sí? A pesar de ello, en el lugar donde fue matado, ahí va a ser enterrado. La Taña es de un Met Mitzvah. Se enseñó en una verdad. ¿Quién es el Met Mitzvah? ¿Quién se le considera Met Mitzvah? Kosher lo cobrin, toda aquella persona que no tiene quien lo entierre. Pero sí, Coré, Beajerim, Onim, Oninoto, Enze Met Mitzvah, ¿sí? A no ser que venga a llamar y otras personas le digan, ¿sí? No es esto un Met Mitzvah. Pregunta Gemara, un Met Mitzvah, ¿tenadme como? ¿Acaso un muerto entonces de Mitzvah adquiere su lugar? De Ataña, si se enseñó en una veraitá, Hamotze Met Mutal Bisratia, una persona que se encuentra un muerto en la Sratia, ¿sí? Me recuerda la palabra alemana, Strasse, ¿no? Strasse es calle, ¿sí? Es decir, en una calle de mucho paso. Mefanehu Leyamin
asratia o lismol asratia. Es decir, va a coger y lo va a mover a la derecha de la calle o lo va a mover a la izquierda de la calle. Es decir, la persona murió en medio de la calle. ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que poner o a un lado o al otro. Entonces, sigue diciendo otro ejemplo. ¿Sí? Si a un lado de la calle hay sedebor, es decir, una parte que no se puede arar de una parte, y de la otra parte, sdenir, que es un lugar donde se siembra, mefaneu lisdebor, entonces va a tener prioridad de moverlo hacia el sedebor. Sedenir vestir zera, si tiene un sedenir que dijimos, o un sedezera, que es un sadé, donde se siembra de un lado, se siembra, mefaneu lesdenir, entonces que lo eche hacia el lado del sedenir. ¿Sí? Si había a los dos lados nirot y a los dos lados zeroot y a los dos lados borot, es decir, tanto por un lado como por el otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mefaneu lejos ruach dice, que lo mueva hacia cualquier lugar que quiera. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que se med misvá, dijimos que con Edme como, parece ser que no, porque si no, no lo podría mover. Más Rabbibi, dijo Rabbibi, ajá, bemet, mutal a la metzar, esquina. Dice, no, espera, aquí es un caso particular. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un muerto que se encuentra en medio de la calle, realmente. De tal manera que no puedes pasar ni de un lado ni del otro sin impurificarte. ¿Sí? Ajá, pero ahí, bemet, mutal, la metzar. Perdón. Estamos hablando de un muerto que se encuentra en medio. Mitoch, shenitna, reshut lefanoto, mina metzar, mefanehu, lejol ruach, que puesto que ya te permitieron desplazarlo del medio de la calle, entonces muévelo hacia el lado que te convenga más. ¿Bien? Muy bien, estudiamos en la Mishnah, ¿sí? En cuanto a aquellos que salen fuera del campamento. Dice, Peturim mi yadaim, es decir, los tenaim, es decir, las cosas que dijimos que estaban exentos los soldados que iban a la guerra. Estaban exentos de lavarse las manos. ¿Sí? Amar a Valle, dijo a Valle, los Shanuel Abemaim Rishonim. Esto fue enseñado sobre las primeras Netilat Yadayim, es decir, cuando hacemos Netilat Yadayim antes de comer pan. Abalmai Maharonim Jová, pero el lavado de manos después de comer es obligatorio. Amar Rabjilla Barashi, dijo Rabjilla Barashi, mi penema ambru, mai Maharonim Jová. Porque dijeron justamente que ese lavado después de comer y antes del Birkat Hamazon es obligatorio. Mi pene shemela sedomit yesh shemesame eta enaim. Dice, ¿sabes por qué? Porque en la sal se encuentra mezclada con melach sedomit. Melach sedomit es la sal de Sedom. Y dice aquí que enceguece los ojos. Entonces dice Amaravalle, dijo a Valle, Taqueja, y cuando se encuentra en esa sal de Sedom, ¿sí? ¿En qué proporción se encuentra? Dice, Bekutra que cura. Es decir, muy poquito en un kur. En un kur de sal hay muy poquito de melach sedom. ¿Sí? Muy bien. Y entonces explica la Gemara y dice, amarle Rabaja, ver de Raba, de Rabashi. Le dijo Rabaja, el hijo de Raba, a Rabashi. Kayel Milja. Dice, aquella persona que está ocupada con sal. ¿Para qué? Porque va a medir. Antes se medían los pesos y las medidas eran con sal. Amarle, es decir, lo que está preguntando aquí es cómo tiene que hacer Netilat Yadayim o no. Amarle Rabaja, ver de Raba, de Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Raba, Rabashi. Kayel Melja, aquella persona que está ocupándose de medir con sal. Mai, Amarle le dijo, ha, lo mi valle. Entonces, eso ni siquiera se pregunta. Es decir, por supuesto que esta persona con más razón tiene que hacer Netilat Yadayim. Muy bien. Entonces, sigue la Mishnah y dijimos, otra de las condiciones que había en el campamento, ¿sí? Umidemai, es decir, que pueden comer de mai, los que salen a la guerra. Y la Gemara viene a explicar y dice, Ditnan, como se enseña en una Mishnah,
Mahalim etaniyim de mai vetachsania. Se le puede dar de comer a los pobres de mai y a la axania. ¿Qué es la axania? Amar Rabuna, Tana de Bet Shammai Ombrim, Enochlim eta aniyim de mai vetachsania de mai. No se les da de comer ni a los pobres ni a la axania de mai. Ubetilen Ombrim. Mahilim etaniyim de mai, betachsania de mai. Dice que sí se permite. Ahora, ¿qué es la hazaña que estamos diciendo? La hazaña es el ejército del rey. Es decir, el ejército que salía y ahí donde iba se encontraba una ciudad y tenía el derecho de reposar en esta ciudad. Le tenían que dar lugar para reposar. Por eso se llama hazaña, porque eran invitados en todos lados. Entonces, Hillel opina que sí se les da y Shammai dice que no se les da. De Shammai y Bet Hillel. Muy bien, otra de las cosas que exentaron a las personas que están en el campamento para la guerra, Milearev, es decir, de hacer un eruv. ¿De qué tipo de eruv estamos hablando? No de un eruv hacerot. De hambre de Rabbi Yanai, lo shanuela meruv hacerot. Esto fue enseñado en cuanto al eruv hacerot. Aval, berubete jumim hayabin. Es decir, que cuando la persona no estaba obligada de hacer eruv, se refería al eruv hatzerot. Es decir, para hacer en común dos patios, dos casas. Pero el eruv del límite del tejum, ese seguro que la persona si sale, es culpable. De Tane, Rabijilla, pues así enseñó Rabijilla. Lo que al erubín tejumin será castigo de Malkut sobre los erubim tamjumim de Bar Torah, así es como enseñó la Torah. Pregunta la Gemara y dice, Matible Rab Yohanan. Entonces vino a preguntar Rab Yohanan, Regiloquín, Al-Lab, Shebeal, ¿acaso se castiga con Malkut, con golpes, a un Lab que está formulado de la forma llamada Al? Al quiere decir no, pero no dice lo, dice Al. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cuanto al Tejum, dice la Torá, Al Yetze Ishmi Mekomobe Yom Shabbat, que no salga la persona de su lugar en el día de Shabbat. La Gemara rechaza esto y dice, Matkib le refutó Rabaja Bar Yaakov. El amenata dichtiv, fíjate que también está escrito, Al Tifnuela Obot, de la Ideonim. No os dirigéis hacia las Obot y a los Ideonim, dos tipos de hechiceros que trataban de adivinar el futuro. ¿Sí? Ajinami, de Lola que. Entonces, digamos aquí que tampoco se le dé malcuta a la persona que transgrede esto y que va a mirar a un Ob o a un Gideoni. Rabbi Yohanan, Ajikasha le responde la Gemara y dice, para Rabbi Yohanan, esta realmente era una dificultad. Es decir, ¿por qué se le da el malkut, ¿sí?, sobre la salida del Tejum? Dice, aló, Shenitan le azara, alav Shenitan le azara, mitad bedin, bejol lav Shenitan le azara bedin, en lo que inalab. Es decir, ¿por qué la Torah escribió este lab? Lo escribió únicamente para advertirte de que si continúas haciendo tu acción negativa vas a tener pena de muerte por el betadín. Pero si no se utiliza también para azara, para advertencia, entonces no se le da malkut. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Miketib al yotzi. ¿Acaso está escrito no salgas? ¿Cómo está escrito? Al yetze, que no se salga. Es decir, gramaticalmente no es correcto pensar que se está refiriendo a el hecho del tejum y no al hecho de sacar un objeto de un lugar al otro. Adran alaj maboy, Adran alaj maboy, de Adran alaj maboy, volveremos a ti capítulo maboy, blin neder, Bedrat Hashem, que tengamos todos besorot tovot, yeshuot benejamot, amén, nos vemos mañana.